Cordial saludo, señor inversionista extranjero. En los próximos minutos vamos a analizar si invertir en Colombia es una buena decisión. Mi nombre es Blake Márquez, estudiante de segundo semestre del MBA en la Universidad EAN. Antes de entrar en detalle con ciertos indicadores financieros, hay que señalar que Colombia ha venido experimentando una transformación milagrosa. La economía ha venido creciendo a un nivel muy estable. Si nos enfocamos en el Producto Interno Bruto, y también ha mantenido sus tasas de inflación bajo control. Esto es producto de una política económica muy conservadora de parte del gobierno, del legislativo y de la banca central, que ha caracterizado históricamente al país. Se ha dado también asimismo una protección a la inversión extranjera, y se destaca el país principalmente por sus reformas que siempre han sido históricamente pro-business y que fomentan la inversión tanto local como extranjera. La inversión directa extranjera está también muy bien rankeada, y se ha multiplicado hasta por 5 veces en los últimos años. Y también, pues, prueba de esa fertilidad que ha experimentado la economía colombiana están esos tratados de libre comercio suscritos con más de 50 países, sumado a la ubicación geoestratégica que tiene Colombia en el continente, con un acceso a dos océanos, digamos, temas de clima que hacen de que Colombia sea en síntesis una economía bastante productiva y progresante. Hay algunos temas todavía que hace falta analizar y que el gobierno está en deuda, tales como temas de infraestructura interna, pero en términos generales Colombia lo está haciendo muy bien y ha venido atrayendo de manera sostenida capitales extranjeros en los últimos años. Evidentemente no podemos escapar a la realidad de lo que ha sido este 2020 con el COVID-19, lo cual ha creado una incertidumbre a nivel global que ha venido afectando cadenas de suministro y economías. Ha sido una combinación inédita de choques, casi que inesperada. Se suma, pues, como consecuencia de la pandemia, una recesión global, un desplome de precios en materias primas, y lo cual va a seguir determinando en un corto y mediano plazo el devenir de la economía, no solo en Colombia, sino también en muchos países, y continuará imponiendo, como es lógico, un nivel de incertidumbre inusualmente alto en las proyecciones económicas. Es muy difícil proyectar en este tema de incertidumbre, pero haremos lo mejor que podamos basándonos en informaciones históricas. Si entramos a analizar acá, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, digamos, por diferentes periodos, podemos determinar de que en Colombia ha habido una tendencia alcista muy determinada, hasta este año, en donde por efectos de la pandemia ha habido un golpe bastante pronunciado y un frenazo, por así decirlo, en ese crecimiento. Si analizamos los datos a nivel anual, en diferentes periodos, podemos determinar asimismo también de que hemos pasado de crecimiento de hasta un 3.5% hasta el año pasado, en los últimos dos trimestres, a este año pasar a una desaceleración muy fuerte del menos 15.7%, lo cual era peor que el frenazo del menos 15% que había sido esperado. Algunos sectores se han visto particularmente afectados, como el sector manufactura, con un decrecimiento del menos 25.4%, el comercio con menos 34.3%. El sector público también se ha visto afectado, en administración, defensa, educación y salud, con un menos 3.7%. Las decisiones de gasto e inversión en el país están condicionadas por la incertidumbre del avance de los contagios, los efectos secundarios de esta contracción económica, lo cual hace de que esas variaciones negativas del PIB se esperen al menos que persistan hasta el primer trimestre del próximo año, eso siendo una perspectiva un poco optimista. El escenario base para el próximo año, sin embargo, contempla un crecimiento del 5,5%, el cual estará impulsado por las diferentes reducciones en las tasas de interés, así como por las medidas de estímulo formuladas por el gobierno, que se espera sean exitosas, pero que habría que analizar en el tiempo, lógicamente.
A pesar de que hay muchos sectores como los ya mencionados o la construcción, la minería, el mismo comercio que han sido afectadas visiblemente este año y se han contraído. Se espera que la reactivación de la demanda, tanto interna como foránea, haga de que en el próximo año el balance sectorial demuestre variaciones positivas. Es necesario para ello que el gobierno continúe ejecutando esos planes de reactivación y continúe brindando un apoyo al empleo. Las cifras del desempleo no siempre han ido a la par con el crecimiento económico. Esa es otra deuda grande que tiene el gobierno y que hay que ir analizando. Es importante también un apoyo al tejido productivo y a la estabilidad financiera. Se anticipa que retomar la senda de ingreso por habitante observada hasta antes de este año tome alrededor de unos 5 años. Va a ser una recuperación económica lenta, pero segura, para decirlo, digamos, en palabras muy puntuales. Analizando también el tema de la inflación, podemos ver cómo la inflación se mantenía en límites, en números estables, luego ha reducido un poco en este año y en el mes de septiembre se ubicó en un 1.97%. Algunos sectores han visto niveles de inflación similares, como por ejemplo la vivienda en 1.95%, viniendo de un nivel en agosto de 1.64. El transporte también subió hacia un 1.07%. El sector recreación en 2.74%. Los producción y servicios en 2.76%. Hay luego otros sectores que han reducido precios, como el sector de ropa y calzado en un 2,75% de crecimiento de precios. A partir del segundo trimestre del 2021, cuando se espera que esa actividad productiva empiece a ganar tracción y las medidas de alivio en algunos rubros sean levantadas y la inflación empezará un proceso de aceleración controlada, lo cual ha sido algo normal en la tendencia histórica colombiana, de que se busque una inflación, un aumento en la inflación controlada por parte de esas políticas económicas conservadoras que habitualmente se implementan en este país. Para finales de 2021, la variación anual del IPC volverá al rango de referencia del emisor. Se prevé que para diciembre del próximo año la inflación llegue a un nivel del 2.5% y se mantenga estable por un tiempo. Brevemente veamos el índice de precios del consumidor, que en el mes de septiembre marcó un 0,32% al alza, después de estar 2 meses sin aumento de precios. Esto respalda la información anterior. Llevamos un IPC en el año en curso de un 1,44% hasta septiembre y en los últimos 12 meses de un 1,97%. En lo que respecta a la política monetaria, lo podemos ver acá en las tasas de interés, lejos están ya la década de los 90 y la incertidumbre que conllevaban unas tasas elevadísimas de interés, se han mantenido en niveles estables desde alrededor del 2002-2003, nunca ha excedido del 10% o inclusive en los últimos años siempre estaba un poco por encima o por debajo del 5%. Este año, para temas de estímulo y de reactivación económica, se han bajado aún más esas tasas de interés. El escenario base contempla un recorte adicional de 25 puntos hasta una tasa terminal del 1,75% y ese nivel se cree que compensa de una manera adecuada el brindar un estímulo monetario que soporte la recuperación de la economía, pero obviamente conlleva un riesgo sobre el financiamiento externo y la estabilidad financiera del país que se derive de operar con una tasa de referencia en unos mínimos históricos. Eso es algo a lo cual hay que observar de una manera un poco más detallada. Por último, la confianza inversionista siempre se ha mantenido positiva en los últimos años, a pesar de que a partir del segundo trimestre de este año hubo un gran impacto producto precisamente de la pandemia, pero a partir de agosto se ha devuelto un poco la confianza a medida que se han dado las diferentes etapas de reactivación económica.
Ciertos sectores como las órdenes de compra, aunque todavía están en negativo en cuanto a confianza, ya se vienen recuperando. La producción ha subido en confianza y se espera para en el mes de septiembre marca un 29,5% de confianza. Niveles de inventarios también están un poco bajos en perspectiva, pero en general se espera de que el sector económico se recupere de manera satisfactoria. Un factor clave en el desempeño de la economía será el ajuste del déficit del gobierno nacional luego de la marcada ampliación que se dio este año. La consolidación fiscal que vendrá en el 2021 probablemente tendrá una menor magnitud que la inicialmente estimada, pero lo importante es que se avancen en acciones que aseguren la estabilización del endeudamiento público y lo cual será indispensable para mantener el grado de inversión y seguir teniendo acceso a las fuentes de financiamiento externo. Por último, me permito resaltar cuatro conclusiones importantes. La primera, resaltar la posición que tiene Colombia en el contexto latinoamericano, que ha venido demostrando un rendimiento económico a lo largo de su historia muy positivo en comparación con otros países de la región, lo cual ha venido siendo respaldado por una estabilidad política marcada y también una filosofía de protección a la inversión extranjera producto de sus políticas monetarias conservadoras, lo cual lo coloca a Colombia en una posición de ventaja competitiva en la región. A resaltar también de que el crecimiento económico se mantenía estable hasta antes de este año y se espera que continúe una tendencia alcista una vez de que la economía se reactive por completo y se recupere de los efectos de la recesión producto de la pandemia. A pesar de las circunstancias de este año, la confianza inversora y las perspectivas hacia futuro se mantienen optimistas. Esto no es simplemente un sentimiento, sino que ha estado respaldado por información financiera y los rendimientos históricos del país. Y sin embargo, hay que mantener siempre una mirada cercana hacia la evolución que tenga la pandemia alrededor del mundo. Es muy difícil predecir con certeza cómo se va a mover el mercado hasta tanto no se dé una vacuna o al menos un tratamiento que tenga efectividad contra la enfermedad del COVID-19 y que sea producida en masa. Pero en general, teniendo en cuenta los indicadores presentados y estas cuatro conclusiones fundamentales, consideramos que invertir en Colombia es una decisión inteligente, es una decisión sensata y sería una decisión acertada, teniendo en cuenta el comportamiento histórico y la estabilidad política y financiera del país. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y esperamos de que esta presentación haya podido disipar cualquier duda respecto a invertir en este país como Colombia.